creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, bienvenidos a segundo semestre. Hoy un programa especial desde la Universidad Nacional de Moreno. Tenemos el Congreso de Economía Política Internacional, muchos invitados, los vamos a tener en el programa. Y también justamente estamos haciendo un congreso en una universidad del conurbano en un momento clave para la economía internacional, donde para algunos una tragedia, para otros una sorpresa. Las elecciones en Estados Unidos la ganó el representante del Partido Republicano, que tampoco es muy bien recibido por su propio partido. ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, creo que lo primero que hay que empezar a conceptualizar es que el mundo ya no es lo que era hace unos años atrás. En nuestro programa siempre hablamos sobre esto que hasta el año 2010, 2011, el mundo crecía a tasas importantes. El mundo emergente, nuestros países, los BRIC, crecían a un ritmo importante, pero a partir del año 2012 empezaron a aparecer nubarrones en el crecimiento mundial y lo que se empezó a estancar es el comercio internacional. La reacción a todo esto tiene que ver, creo yo, en que los pueblos en Europa, ahora en Estados Unidos y también, por ejemplo, en el sudeste asiático o en China, han intentado capear este temporal internacional con políticas contracíclicas o políticas, o por lo menos buscar candidatos que empiecen a proteger más sus salarios, su mercado interno. Lo hizo China, sabiendo que su mercado, digamos, el comercio mundial no iba a estar creciendo en los próximos años. Lo que empezó a hacer es retomar la senda de crecimiento a partir del sector de servicios y el consumo interno y su mercado interno. Sabemos todos que hay muchos millones de chinos que fueron del campo a la ciudad, se convirtieron en clases medias urbanas y empiezan a demandar servicios, no solamente comida, digamos, proteínas, sino también otro tipo de servicios. ¿Qué está pasando en el mundo central, en el mundo de los países desarrollados? Durante este año hay dos, por lo menos, y uno en Latinoamérica, dos procesos que han sido muy importantes para visualizar en qué parte del ciclo económico estamos. Primero, los ingleses votaron salir de la Unión Europea, algo que hasta hacía un año podía haber sido una situación impensada. ¿Y por qué lo hicieron? No es porque no les gusten los alemanes o porque no pudieron o porque son ingleses y se quieren cerrar sobre sí mismos, sino que lo que nosotros estamos viendo a nivel internacional es una suerte de castigo político a la globalización financiera y económica. En términos económicos, los ingleses votaron salir de la Unión Europea porque quieren volver a ser un país donde la desigualdad caiga, donde sus salarios puedan comprar algo, y en el caso norteamericano ha pasado algo muy similar. Hay una diferencia entre el Trump xenófobo y el Trump político o el Trump de sus ideas económicas. Si nosotros vamos a pensar que Donald Trump ganó solamente por el marketing que hizo a partir de las barbaridades que decía, creo que nos vamos a equivocar. Donald Trump, y las encuestadoras no lo vieron, es un emergente de un Estados Unidos que quiere recuperar su liderazgo, pero no liderazgo internacional, su liderazgo interno, en términos de mejoras de ingresos de los sectores más postergados. Si hay algún tipo la historia lo va a juzgar, pero el gobierno de Barack Obama, que comenzó siendo un gobierno de un partido demócrata, que esto es el referente de los sectores
del capital nacional, del trabajo, ha sido que se ha entregado mansamente a la globalización financiera y hoy Hillary Clinton no era la representante de los intereses del pueblo norteamericano, sino los intereses de Wall Street. Y eso es lo que ha visto el pueblo al votar a Donald Trump. ¿Qué podemos esperar para la Argentina? Bueno, Donald Trump ya dijo que quiere retornar las empresas norteamericanas que andan por el mundo a Estados Unidos, quiere recobrar la industria nacional y eso tiene una lectura muy fuerte en términos económicos para nuestro país. Mayor proteccionismo de Estados Unidos es menor exportaciones nuestras hacia esos países. Pero también Trump va a mandar un mensaje, suponemos, a China, diciéndole que tampoco quiere que las importaciones chinas destruyan el mercado interno norteamericano. Entonces, no solamente va a traer las empresas, sino va a proteger el mercado de las importaciones chinas. ¿Qué va a pasar? La maquinaria china va a seguir produciendo mercaderías cada vez más baratas y esas van a tener otro destino que puede ser nuestro país. ¿Qué hace el gobierno argentino ante este escenario internacional? Primero, una desmedido apoyo a Hillary Clinton, que no ha servido absolutamente para nada en términos económicos. Recordamos que el presidente Obama de Estados Unidos llegó a la Argentina en marzo y prometió mejoras para el comercio exterior de Argentina. Bueno, hasta ahora no lo hemos visto porque ni limones ni carnes pueden entrar al mercado norteamericano. No solamente el apoyo político a Hillary Clinton, que hoy va a tener retrocediendo en chancletas, el presidente Macri está felicitando por todos los medios al magnate Donald Trump, sino que lo que va a pasar en nuestro país, que si seguimos impulsando un modelo de exportaciones financiada por endeudamiento externo, con un clima político internacional de mayor proteccionismo, vamos a chocar, como se dice habitualmente, la calecita. Un gobierno que está destruyendo el mercado interno explícitamente para tratar de modelar un modelo de crecimiento hacia afuera, con un mundo que no te compra y te va a vender, es un modelo que es inviable, no solamente económicamente, sino políticamente. Y si el gobierno quiere posicionarse para las elecciones que viene, tiene que retroceder en su modelo de acumulación, ir a un nuevo modelo de acumulación por mercado interno, incrementar la obra pública e incrementar el consumo de los argentinos. Eso es lo que debiera hacer y les aseguro que es lo que no va a hacer. Ya volvemos. Retomamos el segundo bloque del segundo semestre, todavía en la Universidad Nacional de Moreno. Vamos a tener en esta universidad, lo dije al inicio, un Congreso de Economía Política Internacional en un mundo convulsionado todavía por la victoria de Donald Trump y por otros hechos que se van a acontecer, suponemos, de aquí a fin de año en términos de, por ejemplo, aumento de la tasa de interés de Estados Unidos. Vamos a tener testimonios, vamos a darles extractos de las ponencias de muchos de los participantes y vamos a tener al inicio la palabra del licenciado Fabián Amico, que es un economista argentino que hoy está estudiando en la Universidad Federal de Río de Janeiro y que nos acompaña en nuestro programa y también en el Congreso de la Universidad Nacional de Moreno. Lo escuchamos. Las exportaciones totales de Argentina son un componente de la demanda agregada muy pequeño, que además tiene componente importado. Si uno se pone a mirar las MOI, las exportaciones industriales, tienen un componente importado muy alto, o sea que ese impacto en la demanda agregada es muy chiquito. Y las exportaciones primarias contribuyen poco al crecimiento del PBI y del empleo. Entonces no cierran los números ahí. Entonces hay una cuestión que es interesante, un trabajo que yo hice hace un tiempo en un organismo desaparecido que se llamaba CEFIDAR, donde si uno mira el superávit fiscal primario que tuvo Argentina, que es la barra azul en términos del PBI, y la barra roja son los impuestos a las exportaciones, son magnitudes muy similares, en algunos periodos casi coincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el superávit primario fiscal lo que está mostrando es que el Estado argentino se apropiaba vía impuestos de una renta. Esa renta tiene un efecto negativo sobre la actividad del exportador, pero después la transferida a un sector que tiene una propensión a gastar mucho más alta. Entonces el efecto de esa política es expansivo. Sin contar que Argentina entró en default, dejó de pagar intereses de la deuda, etcétera, etcétera. O sea,
cambió todo el espacio fiscal de Argentina a partir de 2002 por una serie de circunstancias interrelacionadas. Yo construí un indicador en base a una sugerencia del profesor Serrano, que está ahí mirando seriamente, basado en el teorema de Abel, del presupuesto equilibrado, y justamente me encontré con dos sorpresas, no con una. Una sorpresa es que la política fiscal había sido expansiva ya en el 2003, no en el 2005. Y la otra sorpresa, que fue completamente más sorpresiva, es que mirando para atrás, en el año 94, la política fiscal también fue expansiva. Eso quiere decir que la convertibilidad, bueno, la convertibilidad crecía también por la política fiscal, no por el estado de confianza o por ese tipo de cosas. Crecía por los mismos factores que crece la economía argentina estructuralmente, o sea, el impacto de las políticas macroeconómicas y los cambios en la distribución del ingreso. El comercio exterior es muy inelástico a las variaciones del tipo de cambio real. O sea, las exportaciones e importaciones cambian poco cuando cambia el tipo de cambio real y cambian mucho cuando cambian los niveles de actividad de los socios o internos. Es un hecho utilizado. Frenkel, Rapetti y Damil tienen una interpretación donde ellos admiten que la economía en el 2003 ya crecía por el consumo y la inversión, ¿no? Porque basta mirar los números de la economía argentina. Pero dicen que el proceso de evaluación generó en 2002 y parte de 2003 un efímero proceso de sustitución de importaciones que dio el puntapié inicial para la recuperación. Hay que recordar, la política fiscal fue contractiva en esta visión y todo el impulso vino del lado del tipo de cambio real. Una evidencia de esto sería, por ejemplo, que el componente importado en el PBI, por ejemplo, 2007, era similar al máximo del PBI de la convertibilidad, pero con un coeficiente de, digamos, con un PBI 25% más alto. ¿Qué quiero? Lo explico mejor. Yo tengo en el 2007 un Producto Bruto Interno 25% más alto que en el 98 con el mismo componente importado. ¿Qué quiere decir? Que necesito un componente importado menor, debe haber habido sustitución de importaciones. Bueno, para mí es un error. ¿Por qué? En primer lugar, hubo un cambio en el patrón de importación de bienes de consumo, como muestra ese gráfico. Claramente las barras naranjas lo que muestran es la participación de las importaciones de bienes de consumo en la importación total. En la devaluación cayó. Uno puede decir, bueno, si cayó es por motivo de sustitución. No necesariamente. Hay un informe del Ministerio de Economía de 2004, ajeno a toda esta discusión que hay ahora sobre el tema del tipo de cambio real y sus mecanismos mágicos de transformación de la realidad argentina, que decía que básicamente esa caída obedecía a una caída de bienes de consumo durable y semidurable que están muy asociados a un ciclo del ingreso y que había sido agotado al final de la convertibilidad. No hay crédito, eso se cae. Eso tiene que ver con el efecto ingreso, no con el efecto precio. Pero tiene el importante papel de cambiar la composición de las exportaciones, ¿no? Cambia la composición de las exportaciones. Si uno hace una regresión mínimos cuadrados ordinarios, simples y tradicionales, para ver qué es lo que impulsa el volumen físico de la producción industrial, encuentra dos factores que son las exportaciones industriales y la inversión en equipo durable de origen nacional. Y uno podría decir, bueno, pero las exportaciones industriales pueden estar influenciadas por el tipo de cambio. El problema es que le exportamos a Brasil. Y el comercio con Brasil está completamente integrado y la elasticidad de cambio es muy baja. O sea que tampoco ahí tiene relevancia. Ahora, el tipo de cambio nominal, que nadie le presta atención, sí tiene mucha relevancia. Tiene relevancia porque tiene que ver con el funcionamiento de la cuenta de capital, y esto fue un problema para el kirchnerismo a partir de 2011, en mi opinión. Porque no se supo interpretar correctamente esto. Cuando uno tiene un diferencial de rendimientos en dólares favorable a la fuga de capitales, lo que va a ocurrir es que va a haber fuga de capitales. No hay manera. No hay manera ni a la fuerza. Y nosotros sabemos que probamos a la fuerza. Probamos a la fuerza y perdimos reservas, tuvimos que acomodarnos. Eso se ve claramente cuando uno compara Argentina, el balance de pago de Argentina, con otros países de la región. México, Chile y Brasil. La línea roja es la cuenta de capital. Todos los países tienen déficit de cuenta corriente, financiado con ingresos de capital, que
en el debate argentino es una tragedia griega, que la cuenta de capital se financia la cuenta corriente. Entonces en Argentina, para no tener esa tragedia, tenemos déficit de cuenta corriente y déficit de cuenta de capital. Complicado eso. No se puede sostener perder reservas todo el tiempo. Y en parte tiene que ver con esta cuestión, me parece a mí, con esta confusión, que incluso persiste hoy, de que la utilización del diferencial de rendimientos nominales genera políticas macroeconómicas que llevan a la crisis, etcétera. Entonces, para curarnos en salud de esas posibilidades de crisis, generamos una crisis. Es una contradicción. Si uno mira las reservas internacionales de Argentina comparado con esos países, Argentina empezó a perder reservas a fines de 2010 y ninguno de los otros países perdió reservas y recién ahora están empezando a tener algún pequeño trastorno. El riesgo país fue convergiendo, esto es un tema para discutir más al final, porque el riesgo país de Argentina ya venía bajando al final del kirchnerismo y ahora sigue bajando. Una diferencia central para mí es el tipo de cambio nominal. Este gráfico, perdónenme, pero está al revés porque es del BIS, es la concepción americana. El cambio más bajo ahí es más desvalorizado y el cambio más alto es más apreciado, está al revés. Y la línea punteada de abajo es Argentina. El comportamiento del tipo de cambio nominal de Argentina es completamente diferente de Brasil, Chile, Colombia, México. Argentina desvaloriza nominalmente más. Y ahí abajo están los acumulados, ¿no? Entre 2015 y 2004 Argentina devaluó el cambio 203%, Brasil 6, Chile 2, México 38, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que si un inversor extranjero va a poner dinero para volver a dólares, no sabe cuál va a ser el retorno al final. Entonces no lo pone, prefiere irse. Y un argentino también. Marcelo Diamant decía que lo más importante del diferencial de intereses no es tanto atraer capitales, por lo menos evitar que salgan los propios, decía. Es interesante eso. Ahora, pese a que los cambios se movieron diferentes, los cambios reales, los tipos de cambios reales fueron más o menos la misma relación. Y esto también es del BIS. Primero, el gobierno hizo mucho hincapié en el tema de la inversión. Y no solo en el tema de la inversión, sino de la inversión extranjera. Esta cosa de famosa expresión de la lluvia de dólares es la idea de que la inversión extranjera tendría que motorizar el crecimiento. Y el problema que hay ahí es que no hay ninguna relación entre la IED y el crecimiento de la inversión doméstica o del crecimiento interno. Ninguna. Cero, nunca, digamos. Donde la hubo, que algunos encontraron esta relación, una correlación encima, los que sabemos economía, sabemos que una correlación no es casualidad, causalidad, puede ser una casualidad o puede ser una regresión de relación espuria. En Asia, uno encuentra una relación positiva, tiene un pequeño detalle en el medio, que es el Estado invirtiendo 20 puntos del producto y haciendo políticas industriales. Pequeño detalle, China, por ejemplo. En América Latina siempre dio mal esto, justamente porque las políticas de liberalización del mercado, del contexto, lo que generaban era bajo crecimiento a través del ajuste. O sea, no era que la IED generaba estancamiento las políticas macroeconómicas contractivas. Esta es la correlación que hay entre inversión doméstica e inversión extranjera directa en Argentina en los últimos 20 años. Sí. Otro factor central para el tema del crecimiento, ahora hablando de la coyuntura, obviamente es el tema salarial. Yo muestro los números, ya los conocemos todos. Muestro que hay una relación muy fuerte entre la evolución del salario real y el consumo privado, claramente. Salario real, jubilaciones y pensiones, un economista que dice en Argentina es algo así como el 65% del consumo privado, 70% del consumo privado. Sí, nunca. Algunos amigos la otra vez me decían que todo esto se debía a la caída de los salarios y que no había habido ajuste fiscal, en realidad. Entonces me puse a mirar los números y encontré esto. Lo que hice fue agarrar los gastos expansivos del Estado, los datos del Ministerio de Economía, deflactados por inflación. En el consumo me da una caída bastante importante. El salario me da una caída más leve, pero caída también. En los subsidios del sector privado da una caída en términos reales con un cierto estancamiento. Los gastos en capital se caen a cero. Y se supone que la inversión pública, en el discurso oficial hoy, es la variable relevante para motorizar el crecimiento, el plan del grano, todas esas cosas, se cae a cero. Son datos del Ministerio de Economía. Los ingresos tributarios en términos reales se caen también, en parte porque el gobierno bajó algunos impuestos generosamente, y en parte porque la inflación y el nivel de actividad hace que los ingresos reales caigan. O sea que el ajuste fiscal tiene los mismos problemas que tiene en Europa.
Las prestaciones de seguridad social, ese gráfico lo hice y lo revisé varias veces porque yo no podía creer esto, pero es así, por lo menos lo que dicen los datos. Una caída muy importante. Una cosa importante que yo hablé al comienzo, y yo creo que se presta a confusión, tanto entre economistas ortodoxos como heterodoxos. Hay una visión compartida de que el crecimiento a comienzos de la convertibilidad fue obra de la inversión extranjera directa, del estado de confianza, del crédito internacional, de la seguridad jurídica y del equilibrio fiscal. Bueno, escuchamos declaraciones y ponencias importantes en nuestro Congreso y a partir de ahora también a otros expositores que nos van a acompañar en el programa para intentar entre todos analizar hacia dónde da el mundo y hacia dónde tendría que ir la Argentina en un mundo que cada vez va a ser más proteccionista. Continuamos con nuestro programa segundo semestre. Yo creo que hay dos errores. El primero es una represión sistemática del desarrollo agroalimentario. Yo coincido con Graña en el sentido de que tiene que haber un mecanismo de captura de la renta de la tierra, pero creo que el camino de las retenciones es un mal camino. El camino más progresista, y esto hay mucha literatura al respecto, es el impuesto a la tierra. El impuesto a la tierra obliga a aumentar la producción para licuar la carga impositiva. Las retenciones en general son disuasoras del aumento de la producción. Y el otro error simétrico y que se ha ido alternando en la Argentina es creer que con el desarrollo agroalimentario, aún agregándole otros recursos naturales, es posible lograr un desarrollo integrado, equitativo y sostenible. Yo creo que no es posible. Entonces la cuestión es qué se puede hacer. Y no es fácil, ¿no? Hay dificultades políticas, por eso la permanente oscilación de un modelo al otro. Hay dificultades socioeconómicas. Argentina nunca va a ser competitiva, bueno, nunca por las próximas décadas, no sé, a fin del siglo XXI tal vez, qué sé yo. Si nos seguimos empobreciendo, o sea, como una desgracia podríamos llegar a ser competitivos en base a salarios bajos, porque con solo pensar en la población de Asia que todavía está fuera del mercado y en la población de África, querer competir con esos países en base a industria de bajos salarios creo que es una utopía absoluta y un error. Ahora, las protecciones ilimitadas en tiempo y magnitud y, o sea, acá la conjunción copulativa es crucial y sin compromiso de inversión tampoco son el camino. Si yo le dejo, por ejemplo, a la industria textil, que los argentinos tengamos que comprar a 3 veces o 4 la indumentaria, a lo mejor es un sacrificio necesario para generar mucho empleo en la Argentina, en una industria que es intensiva en trabajo. Pero lo que yo no me parece que es un error económico, social y político es que no haya compromisos de inversión en base a esa protección. O sea, que esa protección tenga un precio, digamos así, que permita aumentar la productividad, la calidad de los productos, etc. Quizás nunca acercarse o nunca llegar al mismo nivel de precio de otros países, pero diferencia del 300 o 400% me parece que son exageradas. Tenemos claramente tensiones en el interior de Buenos Aires. Déjenme ejemplificar con el caso del impuesto a la tierra, que yo lo dije, esto lo escribimos con Fernández Pol, un trabajo del año 85, que se llamaba Retenciones, reemplazo de las retenciones a las exportaciones por un impuesto a la tierra libre de mejoras y un subsidio al consumo interno de alimentos. Yo hoy volvería a firmar todo lo que escribí en ese artículo hace 31 años. Y le digo en tensión interior de Buenos Aires porque ahora el impuesto a la tierra, cosa que no estaba tan clara en esa época, es claramente un impuesto provincial y entonces aparece la cuestión federal, que es una cuestión difícil de domar también en la Argentina y que entra muchas veces en conflicto con las necesidades del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y la otra gran dificultad socioeconómica es el precio interno de los alimentos, al que
dado que la Argentina es exportadora de alimentos. La soja nos ha ayudado bastante, porque afortunadamente soja consumimos poco, o sea que ha reducido el tamaño del problema. Esto es muy importante, ha reducido el tamaño del problema. Cuando era carne y trigo lo que exportábamos, el problema era mucho más dramático, hoy se ha reducido, abre una ventana de oportunidad. ¿Cuáles serían los caminos? Algunos de estos caminos creo que se están intentando y otros no, y para mí habría que intentarlos. Creo que Argentina tiene que maximizar todas sus ventajas competitivas en los tres sectores clásicos de la economía, en el agro, en las cadenas de valor del agro, en las cuales tenemos un gran retraso. Una provincia como Mendoza muestra claramente, la industria vitivinícola en general, cómo en la Argentina es posible llegar a tener una cadena agroalimentaria integrada de valor agregado, de marca y de posicionamiento internacional. Si tuviéramos 24 Mendozas, probablemente estuviéramos hablando de otro tipo de Argentina, ¿no? Porque eso es industria, eso es conocimiento, eso es tecnología, eso es creación de empleos de buen nivel, remunerados en el sector formal, etc., ¿no? Creo que tenemos que tener contratos de protecciones convergentes y atados a la inversión, en lo que hace a la industria manufacturera. Esto lo escribí en 1990. Y en cuanto al precio de los alimentos, yo creo que hay que cambiar sustancialmente la carga fiscal sobre los alimentos. En algunos casos se resuelve con más producción y el gran problema es la transición. Por ejemplo, si Argentina aumentara 30% su producción de carne, aumenta tanto la oferta para el consumo interno que se resolvería. Pero ahora estás en la tensión, donde es como un juego de suma cero. Esto no ocurriría. Lo mismo en el caso de los lácteos. El caso de los lácteos es patético. Argentina en el año 99 producía 10.000 millones de litros. Hoy debe estar produciendo, bueno, este año en particular fue nefasto por las inundaciones, etcétera. Debe estar en 10.500 millones de litros. El potencial de Argentina es 18.000 millones de litros, de los cuales 6 o 7.000 serían exportables porque el consumo interno estaría bastante abastecido y entonces superaría esa tensión, ¿no? Yo tengo también desarrollado una propuesta de que la AUH debería tener un componente nutricional, en el sentido de ser por lo menos una parte de una tarjeta de compra de alimentos con descuentos. Tenemos horribles cadenas de comercialización en la Argentina, donde el precio del productor es 0,50 y el precio al consumidor es 10 pesos, por decir algo, 20 veces. Eso no pasa en otros países. Ese es un tema que sí o sí hay que resolver, si no será otro caso de perro que se mueve la cola. Y el gran puente yo creo que es construcción e infraestructura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que acá ha habido un problema quizás de botonera, en el sentido de lo que se dijo muy correctamente de la caída de la inversión pública real, porque eso yo creo que es imprescindible y que aparte es muy generador de empleo. Ahora, para eso hacen falta condiciones macroeconómicas. Por ejemplo, Argentina tendría que lograr, como tiene Chile, un sistema donde hay créditos en pesos a 20 o 25 años de plazo y a tasa de interés accesible, créditos hipotecarios. Eso, para tener un verdadero crecimiento del sector vivienda, es crucial. Damos por finalizado nuestro programa de hoy con todas estas presencias que para mí son un orgullo traerlas, mostrar este material a la gente de Luján. Y entre todos pensemos qué va a pasar con nuestra industria nacional y con nuestra industria textil en Luján. Un sector que por lo que estamos viviendo en el mundo vamos a tener bastantes problemas. Por eso necesitamos un Estado mucho más presente que lo que tenemos a nivel nacional y también a nivel local. Les doy las buenas noches y nos encontramos el próximo jueves. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica.
segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz.